El cometer errores nos hace humanos. No somos perfectos y en nuestro afán de querer conseguir lo que queremos, terminamos dañando a personas inocentes y a quienes nos aman. Por eso es importante que si erramos en nuestras acciones, sepamos reconocer y pedir perdón, porque eso nos convierte en mejores personas. María Reynolds era una mujer muy hermosa, de un brillante cabello y cautivantes ojos color miel. Era la envidia de muchas mujeres y el interés de muchos hombres, pero ella tenía claras cuáles eran sus expectativas. Estaba en busca de un hombre apuesto, guapo, adinerado, que cumpliera con sus peticiones. Tuvo muchos pretendientes y salidas casuales, pero nadie le llamaba la atención, hasta que en una reunión a la que fue invitada, conoció a un hombre que parecía cumplir con todo aquello que ella anhelaba y que ella estaba buscando. Este hombre era Alexander Reed, un empresario emergente que acababa de llegar a la ciudad. Él despertaba emoción en María, y entre charlas y risas nace un amor apresurado, pero apasionado entre ellos. En pocos meses decidieron dar el siguiente paso y se casaron en una pequeña pero hermosa ceremonia a las orillas del mar. Pero no todo lo planeado sale perfectamente, como Alexander pensaba, quien quedó cautivado por ella a primera vista. A los pocos meses de convivencia después de la boda, se dio cuenta que el exterior hermoso de María no era hermoso por dentro. Se dio cuenta que su nueva esposa tenía un problema con la bebida. Siempre tenía un vaso de alcohol en las manos por la mañana, también al mediodía y por las noches. A veces cuando regresaba a casa al anochecer, la encontraba desmayada en la sala o en el cuarto que ellos compartían. Conforme su relación fue madurando, más problemas empezaron a aparecer. María no se hacía cargo de la casa, fue descuidando su relación y se gritaban entre sí constantemente. Todo cambió totalmente y aquella mujer de la que Alexander en algún momento se enamoró, poco a poco fue desapareciendo. Y así la relación en algún momento, que estuvo llena de pasión, se enfrió. Él, furioso, se recriminaba a sí mismo haber tomado la decisión de haberse casado con una mujer que apenas conocía, que al parecer tenía secretos y también muchos problemas. La pareja estuvo a punto de separarse por múltiples discusiones, pero recibieron una noticia que los obligó a quedarse juntos, luego de una visita al hospital, por un caso de deshidratación de María debido a su adicción. Los médicos descubrieron que ella se encontraba embarazada de 4 meses. Ninguno se había dado cuenta de su estado, ya que en los últimos 3 meses no habían tenido intimidad. Alexander se asustó, ya que su esposa había pasado días casi inconsciente por las bebidas que tomaba, y aquello tenía un alto riesgo de dañar al bebé. Por su parte, la futura madre se encontraba sorprendida, porque nunca había estado en sus planes ser madre. En los estudios que le realizaron al bebé, todo mostraba que estaba en perfecto estado, pero los doctores le advirtieron al padre que cualquier problema puede desarrollarse en el crecimiento por el descuido de la madre en los primeros meses. Ya de regreso a casa se desató una gran discusión entre la pareja de esposos. Alexander le recriminaba su constante embriaguez y su descuido por no darse cuenta de su estado. También le prohibió que volviera a tocar cualquier botella de contenido tóxico para su hijo. Al darse cuenta lo que su esposo estaba diciendo, María enfureció, diciéndole: «Tú no puedes controlar lo que hago o dejo de hacer». Decidido a cuidar el estado de su hijo en el tiempo que quedaba de embarazo, Alexander tuvo que contratar a una persona que pudiera vigilar a María día y noche para evitar que ella volviera a recaer, y así, con fuertes síntomas de abstinencia, logró terminar su embarazo sin ningún problema mayor. Y así, un día de primavera, María entró en labor de parto y partieron rápidamente al hospital. Estuvo internada por algunas horas, ya que las contracciones aún no eran las necesarias, y el bebé
no estaba en la posición correcta para nacer. Después de algunos análisis para verificar la salud de la madre y del niño, los doctores decidieron realizarle una cesárea. Unas horas después, el pequeño niño, al que nombraron Christian Reed, llegó al mundo. Aparentemente estaba en perfecto estado. Para Alexander, fue amor a primera vista con el pequeño, su hijo, su compañero. Pero María, por la abstinencia y el estado de su cuerpo, cayó en depresión posparto. No quiso alimentar al pequeño Christian, y si lo escuchaba llorar se ponía inestable. Entonces, el tiempo que pasaron en el hospital, su padre, junto a las enfermeras, fueron quienes atendieron al recién nacido. Alexander aprendió a cómo prepararle sus fórmulas, a cómo cargarlo y a cómo calmarlo cuando estuviera llorando. Algunos días después, le dieron de alta a María y los tres pudieron regresar a casa, pero las cosas, en lugar de mejorar, empeoraron. Alexander, aún con la intención de dejar a su esposa, tenía la esperanza de que el amor maternal fuera su motivo de recuperación. Pero eso solo eran esperanzas, ya que María empezó a abusar de las pastillas calmantes que le recetaron, lo que hacía que durmiera gran parte del día. Con un trabajo que mantener, Alexander no podía quedarse en casa cuidando a su pequeño, por lo que decidió contratar a una enfermera para que se hiciera cargo del niño mientras él no estaba, y para que vigilara también a su esposa, quien no alimentaba a su hijo y apenas pasaba unos minutos con él. Pasaron un par de meses de relativa tranquilidad para la familia, pero la enfermera empezó a notar algo preocupante en el niño, y era que no empezaba a gatear, cosa que era importante en el crecimiento de cualquier niño. Con mucha seriedad entonces, le dijo al señor Alexander que era urgente que lo llevara con algún pediatra. Con el corazón en la garganta, así lo hizo, y después de algunos días de análisis, el doctor, quien conoció el caso del niño, le informó tristemente a Alexander que por el descuido de la madre en los primeros meses de embarazo, la parte del cerebro que controla el movimiento de su hijo no logró desarrollarse correctamente, por lo que tiene que empezar terapia de inmediato, o si no, podrá quedarse sin caminar permanentemente. Conmocionado, el padre preguntó si con la terapia su hijo podría crecer con normalidad, pero el diagnóstico del doctor no fue favorecedor. Incluso con años de terapia, es posible que el pequeño Christian no pueda llegar a caminar como una persona normal, dijo el médico. Con la terrible noticia del médico, Alexander retomó el camino a casa con su hijo, a esa casa donde se encontraba la mujer que le hizo esto a su inocente niño, su esposa, quien jamás había mostrado la más mínima intención por criar y conocer al pequeño. Por fin tomó la decisión entonces de dejarla. No tenía la intención de soportar más años un montón de problemas como los había venido soportando hasta ese momento. Solo tenía que velar por la salud de su hijo, y era lo que estaba dispuesto a hacer día y noche. Y así lo hizo. Pocas semanas después, todo estaba listo para poner distancia entre los dos. María no opuso resistencia, ya que en su estado intoxicado, que ambos se fueran de su vida era lo mejor que a ella le podría pasar. Así fue como Alexander se fue con el pequeño Christian, quien pasó por muchos años de terapias y citas médicas con la intención de que su crecimiento fuera óptimo. Pero al llegar a los 6 años de edad, la realidad era inevitable. Christian tenía que desplazarse con una silla de ruedas, ya que sus piernas no eran capaces de sostenerlo. Su incapacidad hacía que muchos de sus compañeros de clase se burlaran de él, empujándolo y poniéndole apodos ofensivos que entristecían mucho al pequeño. Al observar aquello, su padre, Alexander, solo desarrollaba más rencor hacia María, quien ya hace años estaba totalmente desaparecida de la vida de ellos. Al ver su tristeza, su padre decidió regalarle un compañero, uno que no lo juzgara
y que lo amara incondicionalmente sin importar cómo él luciera o qué capacidades tuviera o no. Un cachorrito, para que jugara y le hiciera compañía. Christian se puso muy feliz cuando recibió a su pequeño amigo perruno, a quien nombró Bob. El perrito se adaptó rápidamente a las necesidades del niño y pudo acompañarlo durante sus años de adolescencia. Aquel cachorro fue la solución a todos los problemas. Gracias al perrito, Christian recuperó su sonrisa y a pesar de todas las dificultades, él fue un niño muy inteligente y creativo que creció con optimismo hacia las posibilidades. Su amigo Bob le enseñó a reír en las dificultades y que a pesar de su incapacidad, él también podía jugar y salir a pasear. Lograba triunfar ante todo problema que se le presentara. Y su padre le dio el ejemplo de fortaleza, y su cachorro lo ayudó a seguir adelante a pesar de las personas que lo menospreciaban. Más orgulloso Alexander no podía estar. Pero siempre había una sombra en el pasado de la familia. El pequeño constantemente preguntaba por su madre, y su padre no sabía nunca qué responder, ya que aquello no era fácil de explicar. Siguieron pasando los años, y Christian creció en altura y en inteligencia. A su corta edad decidió que quería ser abogado y defender a los inocentes y desvalidos como él de las injusticias que se presentaban para las personas con alguna dificultad. Junto a Bob pasaban horas jugando a ser un abogado en la sala de la casa, y su padre siempre lo apoyó en cada paso que dio, dispuesto a cumplir el sueño de su hijo. Pasaron los años y Christian cumplió 15 años. Siempre logró mantener su sonrisa gracias a su amigo Bob y el ingenio gracias a su padre. Por su vocación, decidió unirse a una organización de voluntarios que ayudaba a niños como él. Christian quería compartir su historia junto a quien lo acompañó durante tantos años y ayudó que los comentarios malos se hicieran en risas. Por aquello, ambos logran aparecer en la portada en un periódico como reconocimiento por su labor de inspirar a otros niños. Una mañana, mientras se preparaba para ir a estudiar, Bob empezó a ladrar, en señal de que alguien se acercaba por la entrada de la casa. Al observar por la ventana, se dio cuenta que era una señora un poco descuidada, a lo que procedió a llamar a su papá. Alexander, al salir, abrió la puerta y se topó con un rostro que hace muchos años no veía. Era María, la madre de Christian. Impactado, Alexander solo le pudo preguntar: ¿Qué haces aquí? María, quien se encontraba sobria desde ya hace varios años, le explicó que vio la foto de Christian en el periódico y no pudo resistir el ir a verlo, ya que se había dado cuenta de todo lo malo que había hecho en el pasado. Alexander, enojado, le respondió que no tenía derecho a ir y presentarse como su madre después de tantos años. Christian, quien escuchaba detrás de la puerta, contuvo un grito al darse cuenta que aquella mujer era su madre, por quien tanto había preguntado desde que era niño. Aquella mujer la tenía en ese mismo momento parada en la puerta de su casa. Saliendo de su escondite con valentía, salió por la puerta, viendo así por primera vez a su madre. «Hola, me llamo Christian», le dijo. Y María, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Hijo mío, perdóname, sé que no tengo derecho a presentarme así, pero créeme cuando te digo que me arrepiento por mi actitud cuando aún eras un bebé. He estado muchos años sana y pensando en ti, y como mis decisiones te afectaron tanto, perdóname». Su hijo, al escuchar aquello, se quedó en silencio y con mucha madurez le dijo que a pesar de todo, él la perdonaba, pero solo si prometía estar junto a él y ser una madre como la que él siempre había anhelado tener. Así María y Alexander hicieron las paces, y si bien su relación ya no funcionó como un matrimonio, pudieron criar a su hijo por los siguientes años. Christian se pudo convertir en un gran abogado que defendía a personas como él
y su madre se mantuvo alejada de los vicios desde aquel momento en el que prometió ser una madre para Christian. El perdonar los errores de las personas que algunas veces nos hicieron tanto daño nos hace mejores como seres humanos. El crecer sin arrepentimientos y con alegría hace que veamos el mundo de manera distinta. No olvides que perdonarte a ti mismo y a los demás hace que tengamos paz en nuestro corazón. Gracias por ver este video. Si esta historia te gustó, háznoslo saber dejándonos un generoso like. Además, déjanos en la sección de comentarios qué te pareció esta maravillosa historia. No olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas historias que estamos a punto de compartir. Esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.